¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar, créanme lo que es muy interesante, vale la pena que escuche lo que vamos a platicar. Hoy vamos a hablar de La Revolución Inconclusa, este libro de José Manuel Cuéllar Moreno, a quien tengo el gusto de tener aquí en este espacio, un millennial, aquí lo tiene usted, y que nos va a hablar de un hombre que usted y yo, se lo aseguro, en nuestra vida habíamos oído de él, Emilio Uranga, filósofo y artífice oculto del PRI, pues ya hace algunos ayeres, pero que finalmente tiene repercusión en la actualidad. ¿Por qué a un millennial le puede interesar esto, José Manuel? Bienvenido. Paco, muchísimas gracias por tenerme aquí, además tocando un tema que nos toca vivamente. O sea, mi punto de partida fue la indignación ante la pobreza intelectual de los debates actuales. Sí, pero esto no siempre fue así, ¿no? Entonces a veces se nos olvida que tenemos todo un pasado político, que había grandes filósofos pensando al lado de los presidentes, detrás de los presidentes, ¿no? Y uno de ellos es Emilio Uranga, olvidadísimo. O sea, lo tenemos olvidadísimo, pero más que olvidado, ocultado. O sea, como que nos lo han negado, ¿no? Es este personaje incómodo, porque hablar de él es empezar a remover cosas, ¿no? Es adentrarse a los sótanos de la política. Y para que nos demos una idea, Emilio Uranga fue asesor de Adolfo López Mateos. Estamos hablando del 58 al 64. Pero también va a ser asesor de Díaz Ordaz, va a ser un personaje inquietantemente cercano a Díaz Ordaz, asesor de Luis Echeverría y asesor de López Portillo. O sea, él le toca vivir el auge y caída del presidencialismo. Del presidencialismo. Pero además estás hablando de presidentes diametralmente diferentes, claro, uno de otro, sí, completamente. Pero así como lo marcaste, estamos hablando de que su lado más, antes de hablar de él, su lado más perverso es el final. Claro. Con López Portillo. Sí. Sí. Ahora, vamos, para entender quién es este hombre que leía hoy hace un momento en las primeras páginas, que es hijo del autor de Allá en el Rancho Grande. Exacto, sí, su papá, Emilio Donato Uranga, compuso Allá en el Rancho Grande, La Negra Noche, que pues todos nos la sabemos, sí. Pero pocos nos acordamos que su hijo fue uno de los grandes filósofos mexicanos, ¿no? Él crea una filosofía de lo mexicano, pues junto con Octavio Paz, ¿no? El laberinto de las soledades, toda esta generación que se están preguntando qué es el mexicano, que es una pregunta actual. O sea, actual también tenemos una crisis de identidad frente a este discurso antimexicanista, ¿no? Que obviamente no somos eso que dicen que somos, pero entonces, ¿qué somos? ¿No? Bueno, pues un Octavio Paz, un Emilio Uranga ya se estaban preguntando esto, ¿no? ¿Qué somos los mexicanos? Y no es casualidad que este gran filósofo, el genio de la filosofía mexicana, haya llamado la atención de los príncipes, ¿no? De esta monarquía sexenal que le llamaba Cosío Villegas, que era el presidencialismo. Y es como él va a estar al lado de Adolfo López Mateos construyendo el discurso sobre la Revolución Mexicana. ¿Cómo aparece ahí? Estamos hablando de la revolución, que por cierto, insisto, la revolución inconclusa, ya le veremos en un momento por qué inconclusa, pero estamos hablando de la revolución muchos años después, cuando aparece Uranga con López Mateos. ¿Por qué? Claro, o sea, México 1960, ¿qué está pasando en México? Son los 50 años de la Revolución Mexicana, pero no es un festejo para nada alegre. La Revolución Cubana acaba de triunfar en el 59, se reconfigura toda la izquierda mexicana, el modelo de revolución latinoamericana exitosa ya no es la mexicana, y en el país también tenemos una ofensiva huelguista tremenda. O sea, para que nos demos una idea, en el 57 hay 100 y pico de huelgas en el país, en el 58 hay más de 700. O sea, en un México de 30 millones, de menos de 30 millones de habitantes, esto es una locura, ¿no? Y nosotros ahorita la Revolución Mexicana la tenemos como metida en el cajón, ¿no? Sí, como un recuerdo allá. Como un recuerdo, nos acordamos de algunos corridos, alguna cosa muy folclórica y ya, pero pues no era así, o sea, no era así. La Revolución Mexicana era el discurso que vertebraba al gobierno, ¿no? Si alguien quería conocer la validez o invalidez de cualquier programa educativo, social, cultural, pues invocaba la autoridad de la Revolución Mexicana. O sea, no se concebía la revolución como eso que pasó en 1910, sino como aquello que nos apuntaba ideales, ¿no? Que nos daba orientaciones, era la brújula de México, ¿no? Le estaba dando sentido. Hoy
pues como que no sé si tenemos una narrativa ilegitimadora, ¿no? Que apuntale nuestro proyecto colectivo de nación, ¿no? Estamos un poco dando tientas, dando tumbos, ¿no? O sea, México tiene una razón de ser, pues yo no lo veo tan claro. Uranga sí lo tenía muy claro. Pero, a ver, insisto, ¿y por qué aparece en ese momento? Con todo esto que nos mencionas, la Revolución Cubana, la caída del estandarte de la Revolución Mexicana, ¿cómo aparece? ¿Por qué valga el término? Me imagino que lo manda a llamar López Mateos, o ¿cómo se da? Sí, o sea, en medio de estas circunstancias bien convulsas, el presidente se pone, da unas declaraciones en el puerto de Guaymas, ahí en Sonora. Le preguntan, señor presidente, ¿cuál es la orientación de su gobierno? Y él responde con unas palabras rarísimas. Él dice, mi gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución. Entonces, bueno, esto causó muchísimo prurito, ¿no? El sector más empresarial, más conservador, sacó sus capitales del país, ¿no? Dijo, esto es neocardenismo, nos van a expropiar, el presidente ya se declaró de extrema izquierda. La nueva izquierda latinoamericana se indignó también porque el presidente estaba colgando la medalla de la izquierda. Bueno, López Mateos no quedó bien con nadie. Y es cuando entra en escena Emilio Uranga. Y en una serie de artículos interpreta las palabras del presidente, ¿no? Interpreta el enigma de la esfinge. Y dice, lo que el presidente quiso decir ¿no? Es que claro que es de extrema izquierda. O sea, ¿por qué? Porque en México, a diferencia de otros países, cuando hablamos de revolución, cuando escuchamos esta palabra, no estamos hablando de un movimiento antisistémico, no estábamos hablando de un movimiento subversivo. En México, la revolución quedó plasmada en un texto, en la Constitución del 17. Y la Constitución del 17 se convirtió en un Estado. Dice, en México, Revolución Mexicana y Estado mexicano son la misma cosa. Por lo tanto, revolución y Estado prosperarán o perecerán juntos. O sea, lo que nos está diciendo Emilio Uranga, interpretando a López Mateos, es pues de una visión que nos deja pasmados, ¿no? Está diciendo, la verdadera izquierda en México no puede darse fuera del PRI. Nos lo está diciendo en el 60, anticipando ya la coyuntura, por ejemplo, del 88. Y yo pregunto, porque ahora la pregunta yo creo que no es esa, ¿no? Ahora yo preguntaría, ¿dónde esté la fuera y dónde esté la dentro del PRI? ¿Del PRI? Sí. No, bueno, si te vas hoy, tendríamos que hacer una disección muy interesante. Claro. Muy interesante en este camino electoral tan sui generis que estamos viviendo, ¿no? Bueno, a ver, él con esto empieza a convertirse en este artífice oculto del PRI. Sí. Sí, él escribe discursos, él maneja mucha de la filosofía del partido en ese momento, claro. Que finalmente le generó dividendos al partido. Sí, sí, sí. Yo utilizo esta metáfora que ya utilizaba Octavio Paz y muchos, ¿no? Del partido oficial como una pirámide muy sólida en cuya cúspide está el presidente, ¿no? Que es el rey, que es el Hueytlatuani. Pues en el 60 hay una grieta enorme que recorre esta pirámide y que López Mateos con Emilio Uranga pues van a tratar de resanar, pero la grieta allí va a estar, ¿no? Y ahí se va a quedar, ¿no? Estamos a 8 años de Tlatelolco y el gobierno solamente conoce 2 maneras de interpelar a la población, que es la retórica, donde Emilio Uranga es el estelar, ¿no? La construcción de discursos que se repiten, que adormecen un poco la indignación, y cada vez más la represión. La represión y la fuerza. Policíaca y militar. Claro, sí. Claro. Sí. Además de esta retórica que se repite y que nadie entiende además. Y que nadie entiende. Porque sí, era adormecedor. Me hiciste recordar los informes presidenciales de aquel entonces, claro. Que podían ser horas eternos. Y terminabas por decir, a ver, ¿qué dijo? No entendí. Pero bueno, sí. A ver, en este entorno me gustaría que nuestro auditorio entendiera quién era y por qué este artífice oculto, por qué dedicarle tiempo a Emilio Uranga. Si me lo permites, voy a dar lectura a un fragmento de un artículo que sacó en 2015 periodista Ricardo Sevilla. Si no me recuerdo, en Excelsior. En Excelsior, y decía, lo tentaban los temas coyunturales y en prensa escribió incontables diatribas contra la democracia y los poderes del Estado. Desdeñoso como era, se permitió llamar baladí a Justo Sierra,
tachar de anodino a Carlos Fuentes y tildar de bobo a Alfonso Reyes. Su museo de bestias negras era inagotable. Prácticamente, esta parte me pareció muy interesante, prácticamente no hubo amigo ni enemigo que se salvara de sus dardos pestíferos. Y como los caciques y alcaldes del mundillo intelectual siempre han tenido una piel muy sensible, Uranga se ganó fama de pendenciero, mal amigo y hombre pérfido, torturado por las demandas de divorcio y sin saber conservar amigos. Terminó mudándose de un lugar a otro, viviendo en casas y apartamentos de alquiler, termina diciendo Ricardo Sevilla. Y en la parte, en la contraportada del libro, también me llama la atención, no miento, en la contraportada, no, en el índice de tu libro, el segundo capítulo dice viajes o viejas, señor presidente. Esto nos revela de alguna manera quién era Uranga. Exacto. Sí, Uranga, pues es que nos lo tenemos que imaginar, dicen que hablar con él era apabullante, o sea, que te podía argumentar cualquier cosa, ¿no? Y argumentar enseguida lo contrario, ¿no? Él se proclamaba a sí mismo, pues más allá de estas nociones de bien y de mal, ¿no? Tenía una erudición tremenda, endemoniada, pero un temperamento, explosivo, y tenía algo que se echa de menos, que es esta cualidad para decir las cosas sin miramientos, o sea, decir las cosas sin ningún tapujo, ¿no? Él tuvo una polémica muy fuerte, además de lo que mencionabas y que menciona Ricardo Sevilla, pues con Cosío Villegas, ¿no? Con este gran historiador de la Revolución Mexicana, se dijeron de todo, ¿no? Le dijo, maestro, qué bueno que usted abandona la toga y por fin se exhibe en su verdadera imagen de placera. Este tipo de insultos podemos encontrarlos en Emilio Uranga. A Carlos Fuentes lo va a acusar de hacerle al boom, ¿no? Lo va a acusar de ser una invención mediática. A Octavio Paz también, después del 68, después de la renuncia de la embajada en la India, Emilio Uranga lo acusará de quererle sacar raja a los inmolados del 2 de octubre, ¿no? Es decir, lo acusará de hacer una especie de performance político. Entonces, este era Emilio Uranga, es un Emilio Uranga que decía las cosas por su nombre, fuesen amigos, muy claridoso, sí, muy claridoso. Y esto, aunado a su cercanía, ¿no? Pues con los presidentes, lo va a convertir en el personaje turbio, en el personaje siniestro de la política y de la inteligencia mexicana. Y esto que mencionas es una anécdota muy divertida de viajes o viejas, señor presidente. Que López Mateos era un gran hombre de Estado, ¿no? Él impulsó muchísimo nuestras políticas internacionales y aquí en el país pues hizo mucho. O sea, él es quien crea el ISSSTE, quien crea la Comisión Nacional del Libro de Textos Gratuitos, quien inaugura nuestro Museo de Antropología. Y cuentan que cada mañana iba a su oficina y preguntaba a su asistente, ¿qué nos toca hoy? ¿Viajes o viejas? ¿No? Era un chiste que también aludía a su fama de mujeriego. No, bueno, terminó, con cuántas demandas de divorcio, en fin, una serie de situaciones, y bueno, lo marcan como una mente excepcional, pero diabólica, ¿no? Maquiavélica. Maquiavélica en el sentido de que era como inclemente en la prosecución de sus fines, ¿no? Claro. Sí. Vamos a adentrar en este tema, si me lo permites. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque es un tema interesante. A mí me gustaría incluso ver si uno de sus, yo lo diría así, de sus discípulos, de quienes le aprendieron algo, es Porfirio Muñoz Ledo. Vamos a platicar de ello. Regresamos aquí en Expedientes TVC, estamos hablando de la Revolución Inconclusa. Gracias por continuar con nosotros. Está verdaderamente interesante. Yo le recomiendo que si tiene interés en conocer a Emilio Uranga, no deje de ver este libro, La Revolución Inconclusa, que, a ver, de entrada te pregunto, además la portada es sensacional, no se le explico, vea la imagen y le dice mucho de lo que está pasando hoy. ¿Por qué la Revolución Inconclusa? Obviamente estás hablando de la Revolución Mexicana, pero ¿por qué inconclusa? Mexicana. Pues Uranga comparaba la Revolución Mexicana con esta sinfonía de Franz Schubert, la sinfonía inconclusa de Franz Schubert, que nunca la terminó Schubert. Entonces nosotros, los oyentes, pues nos quedamos con la expectativa, ¿no? ¿Cómo acababa esta sinfonía? Tenemos que hacer un esfuerzo de la imaginación para acabarla nosotros en nuestra cabeza. Y Uranga dice, pero esta es la genialidad de la sinfonía,
esto no lo hace algo incompleto, algo defectuoso, sino algo que está continuamente vivo, ¿no? Como nuestra Revolución Mexicana. Dice que la Revolución Mexicana podrá padecer de muchas traiciones, sus premisas podrán ser olvidadas, pero ahí está, como proyecto de nación que los mexicanos podemos retomar, ¿no? Esto que mencionábamos, es la brújula de México. O sea, la Revolución Mexicana está allá adelante, no está atrás, ¿no? Por lo tanto, es una revolución inconclusa y que nos insta, es una exhortación a concluirla. Bueno, retomando un poco de tus palabras, yo me iría más al hoy y día. Muchos mexicanos todavía están esperando que les haga justicia. Que les haga justicia la revolución. Sí. O sea, es que no estamos hablando de un problema de 1910, sino de algo actual, ¿no? Algo súper presente. Distribución de la riqueza, el campo mexicano, sigue esperando. Exacto, sí. Antes de irnos al corte, te preguntaba yo si evidentemente don Porfirio Muñoz Ledo, a quien hemos tenido el gusto de platicar con él aquí en Expedientes TVC, conoció a Emilio Uranga. No solo conoció a Emilio Uranga, sino que fueron personajes muy cercanos. Sí, claro. Emilio Uranga conoce a Porfirio Muñoz Ledo en París en 1955. Ahí estaban los dos, junto con otros personajes, junto con Manuel Felgueres, junto con Margot Glantz, junto con Ricardo Guerra, Jorge Portilla. Es un momento bien interesante de la cultura mexicana. Están en París, se hacen muy amigos. Porfirio Muñoz Ledo va a ser un gran auxilio para él, ¿no? Le va... Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Por ejemplo, hay allí unos diarios de Emilio Uranga de finales de los 70, donde cuenta cómo iba a Nueva York a visitar a Porfirio Muñoz Ledo cuando él era embajador por allá. También hay unas cartas ahí con López Portillo donde revela, ¿no?, que pues gracias a Porfirio Muñoz Ledo podía conseguir unas becas. Yo no sé si llamar a Porfirio Muñoz Ledo el padrino político de Emilio Uranga, pero sí que eran personajes muy cercanos. Sí. Y fíjate, tú hablas de padrino y yo estaba mencionándolo hace un momento como, no necesariamente con esa palabra, pero sí discípulo, aprendiz. Porfirio de Emilio. De Emilio. Y es, por lo que tú estás marcando, es al revés. Aunque creo que ambos tenían cosas que ofrecerse mutuamente, ¿no? Ambos tenían cosas que ofrecerse mutuamente y creo que ambos en algún momento los podemos calificar de ser la conciencia de la República, ¿no? Emilio Uranga no dejó discípulos por este temperamento explosivo que tenía. No dejó discípulos, no dejó personas que cuidaran de su obra, y este es otro de los motivos por los que hoy casi no lo leemos, ¿no? Aunque está resurgiendo, lo estamos desempolvando. Sí. Hay en este momento, vamos, en aquella época de presidencialismo, por lo que nos estás platicando en este libro, Emilio Uranga fue parte fundamental y sostén del PRI. Sí. Hoy ¿hay un Emilio Uranga en el PRI? Yo creo que no. O sea, la pregunta obvia es ¿quiénes son las mentes geniales detrás del poder en la actualidad, ¿no? ¿Quién está detrás de los discursos, tal? Yo creo que no, que escasean estas ideas que sí tenía la capacidad de hacer Emilio Uranga. Emilio Uranga pensaba, gestaba, construía ideas, ¿no? Hoy más bien hay un vaciamiento de ideas, ¿no?, que están siendo sustituidas por eslogans o no sé cómo llamarlas. Hay quizás una preocupación cinematográfica, estética, ¿no? Hay más la imagen que el pensamiento. El pensamiento, hay que cuidar cómo te enfoca la cámara, etcétera, ¿no? Yo creo que si Emilio Uranga viviera, él de entrada le negaría el título de discusión a lo que se está dando actualmente. Diría, esto no llega ni siquiera a discusión. Yo creo que diría. Así de plano. Así de plano, sí. Hace un rato te preguntaba yo y me dio un poco de risa. Acabas de mencionar todo sin mencionar el nombre. Sí. Pedro Torres. Pedro Torres podría ser el Emilio Uranga. Pero hablando exclusivamente de imagen. Sí, no del discurso, no de la filosofía. Ya en otro registro y en otro sentido completamente distinto, sí. Así es. Y en ese entorno, yo te pregunto, si Emilio Uranga, que falleció en el 88... En el 88, un año coyuntural. Exactamente. Sí. A partir de ese momento, ¿cómo ver al PRI?
Pues a partir... ¿Como esta portada? Sí. Yo diría que sí. O sea, yo diría que la portada capta muy bien qué ha pasado con el PRI flamante, estelarizado en gran medida por Emilio Uranga, al actual. Hay una degradación de este discurso revolucionario hasta el punto que hoy está sepultado, es decir, quienes inventan el discurso de la revolución son los principales interesados en criticarlo, ¿no? Hoy hablamos de un nuevo PRI en oposición al viejo PRI. Ser del viejo PRI es el mayor insulto político, ¿no?, que nos podemos imaginar, pero no aclaramos muy bien qué significa ser del viejo PRI. Y además hay un fenómeno bien curioso, que hay toda una generación de millennials, ¿no?, que vivimos, me incluyo, el 2012, pues no como el regreso de algo, sino simplemente la aparición de algo nuevo, y que además se proclama como novedoso, que es el nuevo PRI. Y está esta incapacidad también como de heredar la historia, ¿no?, de sentirnos herederos de nuestros abuelos, de un proyecto de nación que afirmamos, que negamos, pero que ahí está, ¿no? Es decir, ya no nos constituimos como entidades históricas, por decirlo así. Entonces, este libro también es como un esfuerzo de la memoria, ¿no?, por recuperar en nuestras discusiones actuales este suelo de la historia y este suelo de la filosofía, ¿no? Retomar el diálogo con Emilio Uranga, con nuestro gran polemista del siglo XX. Y no nos va a gustar a lo mejor lo que encontremos, ¿no? Saldremos ofendidos, ¿no?, de nuestro diálogo con Emilio Uranga, pero es un diálogo muy enriquecedor. Yo aquí en el libro cito mucho a Emilio Uranga, para que el lector pueda saborear, ¿no?, pueda paladear este estilo de un filósofo que ya no está en la arena pública, ¿no? Artífice de la retórica de la Revolución Mexicana. Exacto. Una retórica que ha sido sepultada por sus propios inventores, dice. Sí, tal cual. Hoy es una etapa difícil y complicada para el partido. Estamos en un proceso electoral, ya lo platicamos hace un momento, sui generis, y les haría falta un Emilio Uranga. Sí, yo creo que nos hace falta no uno, sino muchos Emilios Urangas, ¿no? Para elevar el nivel intelectual del debate y para empezar a incorporar ideas, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Emilio Uranga, por ejemplo, es un personaje que va a caer en el desprestigio, sobre todo después del 68. Por ahí hay un libelo, El Móndrigo, que era el diario apócrifo de un estudiante, que se le va a adjudicar a Emilio Uranga, ¿no? Entonces, las estrategias propagandísticas eran otras, pero sea como fuere, creo que tenemos que rescatar a Emilio Uranga y rescatar nuestra historia, no ya remota, sino reciente, ¿no? Estamos hablando del 60. Ya por último, no quiero dejarte ir, José Manuel, porque evidentemente estudiaste Emilio Uranga. ¿Nos podrías hablar brevemente de este trabajo que hizo Emilio Uranga? Déjame recordar el título, Análisis del ser del mexicano. Análisis del ser del mexicano. Sí, te mencionaba que el debut filosófico de Emilio Uranga es con un librito del 52 que dedica a Octavio Paz, que Octavio Paz acaba de publicar El laberinto de la soledad en el 50. Y ahí Uranga se pregunta, ¿qué es el mexicano? Y va a responder lo obvio, el mexicano es un ser humano. Y esta cosa tan obvia, pues no nos la creemos, ¿no? A veces nos sentimos seres humanos. No era tan obvia, ¿no? Sí, o en la actualidad, o sea, nos sentimos seres humanos de segunda, ¿no? O no nos enorgullecemos de nuestras tradiciones, de lo que somos, tal. Entonces, no, Uranga nos dice lo obvio, somos seres humanos y ser humano es ser finito, ser menesteroso, estar sujeto al azar, ser mortal, ser accidental, le llama, somos accidentes. Él dice, el mexicano tiene una gran lección que enseñar al mundo. La condición natural del hombre es la crisis y hay que lidiar con eso. Somos inacabados como nuestra revolución. ¿Cómo combinar, por lo que me dices, que además es una descripción muy buena para aprenderla, para verla, para analizarla y desmenuzarla? ¿Cómo entender esta mente inteligente y el que lo llamen el padre de la insidia? El padre de la insidia, claro. Es que ahí la personalidad y la obra de Emilio Uranga pues se tocan en muchos puntos, ¿no? Y así como dicen que tenía esta personalidad explosiva, también tenía una pluma incendiaria. Era de estos escritores que mojaban la pluma en veneno antes de escribir,
Digo. ¿no? Pero eso es como una gran lección que tenemos que aprender, ¿no? O sea, la polémica, la discusión encarnizada forma parte de una vida democrática saludable. Entonces, no lo hacía por deporte, no lo hacía para lastimar o sí, o como fuese, ¿no? Claro. Pero la capacidad de interpelar y de hacer polémica la tenía, y eso segurísimo, con su personalidad y con su obra. Perfecto, pues hay que conocer a Emilio Uranga de la mano de José Manuel Cuéllar Moreno, La Revolución Inconclusa. Ahí la tiene usted, si le interesa, evidentemente en las principales librerías. Es un libro de editorial Ariel. Ariel, sí, Ariel. Lo publica Ariel, está recién salido del horno. Bueno, yo estoy en redes si me quieren seguir para continuar, no el diálogo, el debate, el pleito. José Manuel Cuéllar, estoy en Twitter, @JMCuellarM. Perfecto. José Manuel, un gusto tenerte aquí, que no sea la Muchísimo última. gusto, Paco. Y gracias a usted por estar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Hasta la próxima.